Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Clube da Artéria. É um grande prazer estar com vocês aqui novamente. No episódio de hoje, temos o prazer de receber Jorge Assuero. Assuero é cirurgião do Hospital Universitário Nacional em Bogotá, na Colômbia, e do Hospital Universitário Maior. Bem-vindo, Assuero. Muchas gracias por la invitación. Creo que vamos a discutir un tema muy apasionante que es el manejo del síndrome de May-Turner. Creo que es un tema que, aun cuando ya es un viejo conocido, hay nuevas herramientas para tratarlo y es un tema donde normalmente se tienen algunos problemas en el diagnóstico, en el tratamiento, porque muchas de esas patologías se sobrediagnostican imagenológicamente y muchos de esos pacientes reciben a veces tratamientos que son inadecuados porque no se tratan adecuadamente el origen de esta patología, que es realmente una compresión y un proceso fibrótico que se produce a través de la compresión de esa vena. Sem dúvida, é um tema que interessa a todos nós, cirurgiões vasculares, é um tema realmente... É uma doença muito presente em todos os nossos consultórios e muitas vezes subdiagnosticada. Claro que sí. Antes de começar, quero pedir para vocês nos seguirem nos nossos canais, no YouTube, no Instagram, seguir lá, clicar, que vocês receberão avisos, né, dos novos episódios do Clube da Artéria. Mas, Assuero, vamos então à apresentação, Isso. Vamos começar. Perfecto. He querido llamar esto como unas nuevas herramientas para el tratamiento de un viejo conocido. Realmente el síndrome de May-Turner es una patología que nosotros ya conocemos desde que Virchow la describía en sus estudios donde explicaba la compresión de la vena asociada a trombosis del segmento iliofemoral. Posteriormente, los doctores May and Turner y más adelante Cockett ya describen toda la sintomatología y todo el síndrome como tal, que puede presentarse tanto del lado izquierdo como del lado derecho como bilateral en estos pacientes. Tenemos la distribución de cómo esta patología ha venido tratándose y el manejo real de esta patología es un manejo netamente endovascular, ¿sí? La mayoría del síndrome de May-Turner se presenta con una trombosis, ¿sí? Hay síndrome de May-Turner que simplemente es la compresión venosa y hay síndrome de May-Turner que se presenta o que debuta con una trombosis aguda extensa del eje iliofemoral. Ya nosotros vemos que toda la tendencia es hacer el tratamiento endovascular de esta patología. La cirugía abierta no es una opción que realmente se utilice en estos pacientes, solo muy pocos pacientes reciben manejo quirúrgico. Tenemos una distribución en cuanto a diferencias entre hombres y mujeres, donde es más frecuente la presentación en mujeres jóvenes, es más sintomático en estas mujeres, pero está más asociado a síntomas más severos en los hombres, ¿sí? Aun cuando es una patología que se presenta más frecuentemente en las mujeres, los síntomas son más severos y tienden a presentarse más concretamente en los hombres. Esa es la distribución que nosotros tenemos. Sin embargo, hay una asociación muy importante que tenemos que tener en cuenta y es que en las mujeres se asocia más frecuentemente a procesos embólicos pulmonares. Pero, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta en el tratamiento de estos pacientes? Nosotros sabemos que estos pacientes van a requerir un manejo y netamente ese manejo es endovascular, ¿sí? Pero tenemos unas falencias en cómo manejar estos pacientes. ¿Por qué? Porque normalmente en algunos pacientes se presentaba el problema de que se hace simplemente la angioplastia, se coloca un stent, no se coloca un stent. ¿Cuáles son los factores que van a permitir que ese stent vaya a tener una permeabilidad a largo plazo? Como nosotros vimos, esta es una patología que se presenta y que debuta en pacientes jóvenes, ¿sí? Son pacientes en los que uno va a repermeabilizar una vena
con un dispositivo que va a quedar dentro de su cuerpo y ese dispositivo va a quedar durante muchos años. Generalmente es una patología que se presenta en personas que están entre los 30 a 40 años y que uno va a colocar un stent y ese stent va a durar otros 30 o 40 años dentro de esa persona. ¿Qué es lo que pasa con estos stents? La pregunta más importante es, ¿ese stent va a permanecer permeable o no va a permanecer permeable a lo largo del tiempo? Y realmente todo lo que se ha estudiado a nivel de estenosis y a nivel de colocación e implante de stents en el síndrome de May-Turner, inicialmente migró de colocar dispositivos que estaban diseñados para arterias. Después de esto, se empezaron a diseñar stents que fueran colocados en venas, porque las características de las paredes de las venas son muy diferentes a las paredes de las arterias. El flujo que se produce a nivel de las venas es muy diferente al flujo arterial y eso va a impactar directamente dentro de la permeabilidad primaria y la permeabilidad secundaria de estos stents. Para entender un poco más la patología, nosotros podemos identificar que tenemos una compresión de la arteria, tenemos una compresión de la vena por la arteria del cuerpo vertebral. Y nosotros tenemos que identificar que esa compresión, vista por ultrasonido, ya uno puede entender que va a ser muy diferente a una compresión sencilla, porque se produce un trauma repetitivo dentro de la vena que produce una fibrosis alrededor de la vena. Esta fibrosis va a atrapar la vena y va a necesitar que tenga una fuerza muy importante para poder mantener esa vena permeable. Ya nosotros en la parte más distal vemos cómo se recupera la luz, pero esa luz está ocupada por un material que es trombocrónico, pero nosotros vemos que ese segmento, la luz de la vena está recuperada, ¿sí? Entonces, son dos características muy importantes a tener en cuenta para pensar en cómo hacer el tratamiento de estos pacientes. La otra cosa muy importante es la ubicación y es la presentación de la compresión y exactamente dónde se presenta. La mayoría de los pacientes, hasta el 70% de los pacientes tienen esta configuración, donde el origen de la compresión es prácticamente en la unión iliocava, ¿sí? La arteria normalmente en el 70% de estos pacientes va a producir esa compresión de la vena con el cuerpo vertebral justo en la llegada de la vena a la vena cava. Y eso nos lleva a que si nosotros utilizamos un stent estándar, ¿qué es lo que tenemos que utilizar? Cuando nosotros ponemos el stent, para lograr el tratamiento en ese segmento, vamos a tener que utilizar un stent que protruya dentro de la vena cava, haciendo un jailing o haciendo una obstrucción al flujo de la vena ilíaca contralateral y haciendo una alteración hemodinámica dentro del flujo de la vena cava en la parte distal del stent, que nosotros podemos ver en esta parte. Acá tenemos el jailing de la vena ilíaca contralateral y acá nosotros vamos a tener una turbulencia en la parte más proximal de la vena cava, ¿sí? Esto es un evento que, si nosotros lo pensamos a colocar un stent que va a 30, 40 años, porque lo vamos a colocar en una persona realmente joven, vamos a tener que estos efectos hemodinámicos a largo plazo pueden producir alteraciones hemodinámicas que en el flujo venoso pueden acarrear efectos trombóticos tanto en la ilíaca contralateral como en la parte distal de la vena cava. Si nosotros no logramos o pensamos en no ingresar dentro de la vena cava, tenemos el problema de que podemos hacer un subtratamiento, realmente no tratar el segmento que está estenótico, dado que la mayoría, como lo veíamos, el 70% de las relaciones anatómicas de la arteria con la vena ilíaca común
están en la parte más proximal. Si nosotros colocamos un stent convencional, probablemente pensando en no hacer la protrusión hacia la vena cava, vamos a tener un subtratamiento. Y es por eso que se diseñó un stent biselado, con el objetivo de tratar exactamente la mayoría de los pacientes y que estos pacientes no tengan una alteración hemodinámica, tanto en el flujo de la vena ilíaca contralateral como en la porción proximal de la vena cava. Y esta es la conformación de la mayoría de los pacientes. Tenemos un segmento a tratar que es un segmento realmente corto, donde efectivamente se produce esa fibrosis asociada al trauma repetitivo de la arteria contra el cuerpo vertebral de la vena cava. Tenemos otra característica. La mayoría de los pacientes, nosotros se nos van a presentar con síntomas congestivos pélvicos por toda la circulación colateral que se produce alrededor de la vena que está ocluida. Nosotros vemos acá cómo se amputa la vena ilíaca común y tenemos toda la circulación colateral que va hacia la pelvis y que produce los síndromes venosos congestivos a nivel de la pelvis. Como vemos y repetimos, tenemos dos características: una fibrosis muy severa con una compresión que está a nivel de la vena ilíaca común muy proximal, justo a nivel del cuerpo vertebral, que son muy difíciles de franquear, y tenemos otro tipo de estenosis que son las producidas por el material que ocupa la luz de la vena sin que esa luz se disminuya su calibre. Entonces, teniendo en cuenta que tenemos dos procesos fisiológicos y fisiopatológicos diferentes, uno donde tenemos una gran y una extensa fibrosis perivascular y otro donde efectivamente nosotros tenemos una adecuada luz, pero esa luz está ocupada por material fibrótico o trombótico sin que esa luz se reduzca. Se diseñó un stent para esta patología en particular. ¿Qué características tiene este stent? Este stent es un stent de celda variable. ¿Qué quiere decir eso de celda variable? Tiene tanto celda cerrada como celda abierta y un anillo distal de celda cerrada. ¿Qué características nos da ese stent? Cuando usted tiene una celda cerrada, lo que hace es que la estructura misma del stent suma cada una de las celdas tanto en serie como en paralelo. Cada uno de los anillos que conforman ese segmento del stent se suma estructuralmente a cada uno de los anillos, tanto proximales como distales, para ofrecer una mayor fuerza radial, ¿sí? Que es el segmento donde necesitamos mayor fuerza porque la luz del vaso realmente desapareció por la fibrosis perivascular y el trauma repetitivo. Como nosotros podemos ver también, estos pacientes en ese segmento en particular, no es un segmento que realmente tenga una tortuosidad o que sea un segmento que realmente tenga angulaciones importantes. Por eso se puede utilizar un stent que tenga celda cerrada y que tenga esa configuración, porque en ese punto no necesitamos flexibilidad, sino necesitamos fuerza radial. Ya en la parte más distal, en el segmento donde nosotros tenemos ya la conformación de la vena ilíaca y su extensión y la conformación de la vena ilíaca externa, tenemos unas tortuosidades o tenemos unas características anatómicas que nos hacen pensar que necesitamos un stent que pueda cubrir esas curvaturas anatómicas normales, y por eso ese segmento está cubierto y está diseñado con celda abierta para que estos anillos, aun cuando tienen muy buena fuerza radial, no es la misma fuerza radial que el segmento proximal, que es de celda cerrada,
sino que va a depender prácticamente de los anillos y de 3 uniones que tienen en cada uno de esos anillos para distribuir las cargas de la fuerza, pero garantizando la flexibilidad del dispositivo. Como nosotros podemos ver, este dispositivo está diseñado para la mayoría de las consideraciones anatómicas que se presentan en este tipo de pacientes y el tratamiento de el segmento más proximal de la vena ilíaca común. Acá nosotros podemos ver efectivamente cómo esa conformación del stent entiende realmente las consideraciones anatómicas y patológicas que nosotros podemos evidenciar en el ultrasonido intravascular. ¿Por qué utilizar este tipo de stents? Como bien decía, la mayoría de los stents que empezaron a utilizarse en venas migraron desde la patología arterial, pero no después de un tiempo más o menos en el 2019 empiezan a salir los estudios acerca de realmente stents que estén diseñados para las patologías venosas. La mayoría de estos stents tienen un inconveniente importante y es que son stents genéricos. Al ser stents genéricos, se aplican a cualquier segmento venoso, pero nosotros ya tenemos identificado que estos stents requieren una conformación especial para cada tipo del segmento corporal y para cada patología. Nosotros no podemos comparar las condiciones tanto de movilidad, de arcos de movimiento, de necesidad de fuerza radial o de otras características que se producen en diferentes segmentos venosos, como puede ser el segmento iliofemoral, compararlo con el segmento iliocavo, porque las características son muy, muy diferentes. Este estudio, donde se comparó las características de este stent, se hizo en pacientes donde sus característica principal es que eran pacientes que tenían un síndrome postrombótico. Nosotros vemos que la mayoría de los estudios que se han hecho en otros stents mezclan diferentes tipos de pacientes, diferentes tipos de patología, entonces eso hace que su permeabilidad tanto primaria como secundaria tenga algunos problemas para compararse. ¿Por qué? Porque es muy diferente tratar una patología netamente compresiva que produce algunos síntomas a un paciente que ha hecho un episodio trombótico y que necesitamos recuperar ese flujo venoso. Como vemos, el estudio que se hizo con este tipo de stent, en todos los pacientes tenían un síndrome postrombótico asociado. Y ahora, ¿qué pasa con estos pacientes? Estos pacientes se demostró que tenían una mejoría en cuanto a la sintomatología que presentaban y una disminución notable en la inflamación, en el edema y en las características que presentan estos pacientes. Nosotros, y eso es un error que muchas veces se comete, la mayoría de los pacientes que se presentan con síndrome de May-Turner o que se diagnostican con un síndrome de May-Turner están sobrediagnosticados. Muchas veces nosotros encontramos pacientes que se hace una tomografía, se observa la compresión y se reporta esa compresión venosa como si fuera patológica, pero no es una compresión que sea sintomática. Hemodinámicamente, las compresiones que deben tratarse son pacientes que presentan sintomatología asociada a edema, cambios de coloración e incluso ulceración de la extremidad. Las compresiones que no producen esa sintomatología en la extremidad realmente no deben tratarse y los síntomas asociados son probablemente por otro tipo de patologías que pueden ser una insuficiencia venosa más distal, pero los cambios hemodinámicos que se producen proximalmente no son los que causan esa patología. Por otra parte, muchos de estos diagnósticos, teniendo ya el acceso
a imágenes como la angiotomografía, son diagnósticos incidentales que se producen en pacientes asintomáticos y que están asociados a la posición. Muchas de las compresiones que se visualizan en tomografía resuelven simplemente con el cambio de posición de los pacientes. El hecho de que las tomografías se tomen con el paciente en decúbito supino y que puedan estar con algún grado de deshidratación, va a producir una imagen sugestiva de compresión, pero esa compresión simplemente es un error diagnóstico. Esto quiero recalcarlo porque nosotros muchas veces vemos que pacientes jóvenes terminan con un dispositivo intravascular que les va a durar toda la vida y que les está asociando una patología a una condición que realmente no le está causando ninguna sintomatología. Como nosotros podemos ver, lo más importante es que estos pacientes tengan unos síntomas, tengan una condición y que nosotros podamos evaluar que al repermeabilizar ese segmento van a disminuir esa sintomatología. Nosotros vemos cómo a 12 y 24 meses tenemos una muy buena permeabilidad primaria y teniendo en cuenta que estos pacientes todos tienen síndrome postrombótico. Todos estos pacientes tenían una oclusión severa con un síndrome postrombótico asociado. Entonces, eso nos permite evaluar que realmente estamos tratando pacientes de patología compleja con un stent diseñado para ese segmento. Tenemos estudios acerca de aspectos técnicos y cómo colocar estos stents en este segmento. Realmente la literatura nos habla que tenemos que tener efectivamente dos características principales. Uno, garantizar que tengamos flujo dentro del stent y para tener ese flujo dentro del stent tenemos que colocar un dispositivo que vaya de un segmento sano a un segmento sano, ¿sí? Muchas veces nosotros obviamos esa posibilidad porque realmente hay segmentos que por su movilidad a uno le da cierta resistencia colocarlo y ese segmento es el segmento iliofemoral. Nosotros muchas veces antes de colocar un dispositivo en ese segmento pensamos en el stent se me va a fracturar, voy a tener una obstrucción mecánica repetitiva en ese segmento porque al tener movimientos de 90 grados o incluso mayores, como son los de la cadera, en pacientes que probablemente van a estar mucho tiempo sentados, si yo tengo un stent que en esa zona va a tener una deformación hemodinámicamente significativa, donde su luz pueda ocluirse un 50, 60, 75% dependiendo del ángulo, en sistemas de bajo flujo, voy a tener el riesgo de que eso me produzca estasis venosa en un paciente que está quieto, que está sentado, que dura sentado mucho tiempo y ese stent se me va a ocluir. Es más probable que eso pase a que el stent como tal se fracture. Por eso, lo que hablábamos anteriormente, los segmentos corporales donde se colocan los dispositivos son diferentes. Y precisamente esto es algo que se ha entendido y que lo han entendido para el diseño de diferentes stents para extender su acción, teniendo unos stents diseñados para el segmento proximal, donde no necesitamos tanta flexibilidad, sino necesitamos mucha fuerza radial, y otros tipos de stents que están diseñados para segmentos donde necesitamos mucha movilidad y no tanta fuerza radial, porque esa luz del vaso realmente no está con fibrosis asociada. Acá nosotros podemos ver cómo se despliega o cómo se produce este stent. Nosotros tenemos un segmento que es el segmento iliocavo, donde nosotros tenemos una estenosis identificada justo donde la arteria hace la compresión con el cuerpo vertebral. Tenemos una guía y es que
para nosotros optimizar y evitar el jailing, tenemos en la parte externa una identificación de hacia dónde está ubicado el bisel. Este segmento es muy importante porque al colocar adecuadamente el bisel nos permite tratar adecuadamente todo el segmento de la vena que está comprometido por la fibrosis perivascular. Es de notar que como necesitamos ser tan precisos, tenemos otra característica, y es que ese segmento proximal del stent es reposicionable. ¿Por qué? Porque en esa parte de la celda abierta nosotros podemos volver a recapturar el stent. Es un dispositivo de liberación que permite, mientras no se liberen las celdas abiertas, poderlo recapturar, reposicionar y volver a desplegar, ¿sí? Y eso tiene unas marcas que están puestas en el dispositivo de despliegue, donde tenemos un punto rojo, es el punto de no retorno, donde ya se va a abrir la celda abierta y ya no vamos a poder reposicionar nuestro stent ni recapturarlo. Esta característica nos va a permitir alinear el stent con la bifurcación iliocava, evitando el jailing, y posteriormente nosotros tenemos la liberación de la celda abierta del stent. Esta liberación también tiene unos puntos de seguridad que evitan que ese stent se mueva o, como nosotros lo vemos en algunos otros dispositivos, brinque, porque está asegurado con estos puntos distales donde está fijo al dispositivo de entrega, y hasta que no se logra esa liberación, esos puntos no se sueltan y el stent no se abre completamente, y eso nos permite que el stent no brinque o no salte durante la maniobra de liberación. Que es importante siempre hacer la dilatación después de la liberación para ayudar a esos struts del stent, esas celdas, a que permanezcan abiertas y a ganar la mayor cantidad de luz posible. Lo hacemos tanto en el segmento proximal como en el segmento distal. Y aquí nosotros podemos ver cómo queda la implantación del stent. En la imagen de ultrasonido intravascular podemos ver las diferencias de los struts de la celda cerrada, y vemos cómo esa vena que anteriormente estaba completamente comprimida, que tenía una fibrosis perivascular, ha ganado nuevamente la luz y nos permite tener esa ganancia. Acá ya nosotros podemos ver cómo cambia la estructura del stent en el ultrasonido intravascular, y vemos la ganancia completa de la luz, y la imagen angiográfica donde la circulación colateral desaparece, que es de las características que tenemos que buscar. Mientras nosotros no logremos la desaparición de la circulación colateral, quiere decir que no hemos garantizado el adecuado flujo dentro de esos vasos. Este otro caso es de un paciente joven, masculino, con un síndrome antifosfolípidos, que presenta una trombosis de la cava. Él debutó con un edema de los miembros inferiores bilateral de predominio izquierdo y edema testicular. Esta es la imagen angiográfica. Nosotros en este paciente lo colocamos en decúbito prono, hicimos abordajes popliteos bilaterales
y nosotros vemos, este es el lado izquierdo, este es el lado derecho del paciente. Vemos como en el lado derecho el segmento femoral común está completamente ocluido, y nosotros ya en la imagen angiográfica más proximal vemos cómo no logramos visualizar la vena cava. Tampoco vemos una circulación colateral tan florida, lo que nos hace pensar que puede ser un proceso un poco más agudo. Y vemos cómo la circulación colateral es más importante en el lado izquierdo que en el lado derecho. Como vemos, paciente 25 años. Esta es una inyección un poco más proximal, donde ya podemos visualizar la circulación colateral que se produce por las venas lumbares hacia el sistema ácigos y hemiácigos, y no visualizamos la vena cava en ninguno de sus segmentos. Vemos como tampoco se ve gran parte de la circulación colateral. Es una circulación colateral que no es muy rica, es una circulación colateral pobre, lo que nos hace pensar que puede ser un proceso más agudo que crónico. ¿Qué hicimos con este paciente? Primero, recanalizar y estar seguros de que estamos en la vena cava distal. Logramos cruzar desde los abordajes popliteos con dos introductores de 12 French largos, de 12 por 80, y utilizamos un sistema de tromboaspiración de penumbra, teniendo en cuenta que teníamos que garantizar la reperfusión de los dos ejes iliocavos. Hicimos la tromboaspiración, realmente una cantidad enorme de trombos agudos, y pensamos, claro, ya con esto logramos resolver el problema de este paciente. Pero no, este fue el resultado. Nos estamos enfrentando a un paciente que, a pesar de que hayamos disminuido notablemente la carga trombótica, teníamos todavía el segmento de la vena cava infrarrenal muy comprometido, y parte de los segmentos ilíacos todavía no hemos podido eliminar la mayoría de esa carga trombótica. Posteriormente, lo que hicimos fue angioplastear y evaluar mediante esas angioplastias cómo era ese segmento. Y nosotros vemos realmente que la vena cava infrarrenal tenía una estenosis que era muy difícil de franquear, difícil de abrir. Los balones en técnica de kissing balloon no nos permitían una adecuada ganancia de la luz a nivel de la vena cava. Hicimos la angioplastia de los diferentes segmentos, empezamos desde la cava, segmento de la ilíaca común con ilíacas externas, ilíacas externas con femorales comunes, y esta fue la imagen. Ganamos algo de la luz, pero todavía vemos circulación colateral, que ahora está apareciendo ya la parte crónica de esa circulación colateral que no estábamos viendo, y ya sabemos que necesitamos repermeabilizar ese segmento con un stent que nos diera una muy buena fuerza radial. Nosotros en ese momento no teníamos la posibilidad de tener un stent XL de un diámetro adecuado para poderlo posicionar en la cava, y teníamos ya la evidencia de que ese segmento en la cava infrarrenal tenía una estenosis crónica donde vamos a necesitar una gran fuerza radial para liberar. En ese punto lo que utilizamos es la gran fuerza radial que tiene el stent de celda cerrada, y utilizamos una técnica de repermeabilización con un kissing stent en técnica de doble barril o de cañón de escopeta, teniendo presente que nosotros teníamos, como estábamos utilizando un oblicuo que no está diseñado para eso, teníamos que dejarlo en la parte más proximal
cerca de las venas, de las venas renales para ganar esa fuerza radial sin tener que atravesar con ese segmento la parte de la bifurcación, porque íbamos a tener un cruce entre los dos stents. Entonces tendríamos que posicionarlo más proximal para poder liberarlo. Hicimos la liberación simultánea de los sinus oblicuos, garantizando que pudiéramos tenerlos en paralelo, enfrentados y sin que ese bisel nos fuera a quedar en contacto con las venas renales y nos permitiera ganar esa luz. Posteriormente hicimos la dilatación post-implante y terminamos con unos stents un poco más flexibles en la parte distal para manejar la tortuosidad. Aquí vemos cómo hicimos el overlapping y la liberación del stent un poco más flexible, porque en ese segmento ya nosotros habíamos logrado la ganancia endoluminal y no necesitamos tanta fuerza radial. Y ese es el resultado final, con la repermeabilización completa de la cava, del segmento iliocavo, y la desaparición de la circulación colateral en este paciente. Para concluir, creo que nosotros tenemos que aprovechar que hay insumos, que hay dispositivos que están diseñados para esos segmentos corporales y saber cómo y cuándo utilizarlos. Evitar el sobrediagnóstico, el evitar tratar pacientes asintomáticos o de sintomatología leve, porque nosotros vamos a colocar un dispositivo en un paciente joven que va a durar con ese dispositivo muchos años, y sería agregarle una patología a un paciente que no tiene como tal una patología. Es fundamental entender esa patología desde el ultrasonido intravascular. Creo que eso nos va a permitir manejar la estrategia y definir qué tipo de stent, en dónde colocarlo, cómo colocarlo, dónde necesito fuerza radial, dónde necesito flexibilidad. Y tener las herramientas a disposición. Tenemos stents con muy buena fuerza radial, poco flexibles, o tenemos stents muy flexibles, donde la fuerza radial no es tan buena, pero que nos va a garantizar esa permeabilidad que nosotros necesitamos recuperar. Entonces, parabéns pela apresentação, material excelente, Assuero. Achei esse caso que você apresentou de recanalização aqui com dois stents genial, realmente. E é uma situação do dia a dia que muitas vezes você se depara com aquela situação que você não havia imaginado, e você tem que usar o material que você tem, e como os oblíquos se adaptaram bem a curvatura, e eu acho, realmente você liberou com aquele bisel, né, para fora, y ficou genial. Parabéns. Sí, claro, o sea, creo que, y es algo muy importante, es algo que nosotros generalmente discutimos, y es nuestra realidad. Es diferente cuando uno tiene una sala llena de insumos, llena de guías, donde un sistema de salud te permite maniobrar, a cuando tú empiezas a enfrentarte a casos donde tú tienes que optimizar cada uno de los recursos que tú tienes a disposición en el momento que lo estás haciendo. Es
algo que nosotros como latinoamericanos creo que nos enriquece mucho. Esa capacidad de poder solucionar problemas muy complejos con recursos a veces limitados, nos enseña que tenemos que buscar la manera de cómo colocarlos, de cómo ponerlos, de cómo hacer lo mejor, optimizando cada uno de los recursos, cada guía, cada balón, cada stand, porque es una realidad que nosotros tenemos y creo que nos da una ventaja para poder solucionar problemas muy, muy, muy complejos. Sem dúvida, é uma realidade que nós temos aqui no Brasil, de norte a sul, né? Nós temos que realmente otimizar os recursos que nós temos e usar a criatividade, né? Pensar fora da caixa, realmente. Gostei muito desse seu caso, espetacular. E eu tenho algumas perguntas, né? Muitas perguntas. Sim. Diga. Bom, primeira pergunta que eu gostaria de fazer: como você planeja as dimensões do stent, o diâmetro e o comprimento? Você usa tomografia? Você usa AIVOS em todos os casos? Ou em alguns casos você usa AIVOS para isso? Creo que, como te comentaba, nosotros tenemos que pensar que esto es una patología que vamos a tratar en pacientes jóvenes y que necesitamos hacer un procedimiento para 30, 40 años. Creo que las dimensiones que nosotros tomamos a veces con tomografía no son las adecuadas. ¿Por qué? Porque tenemos una vena que puede tener diferentes características. Una cosa es la que nosotros vemos en tomografía en cuanto a diámetros, en cuanto a la luz, porque el paciente está acostado, puede estar deshidratado, no tiene flujo la vena. Y otra cosa es lo que uno ve con el ultrasonido intravascular. Realmente el ultrasonido intravascular te identifica exactamente cuál es la luz que tú pretendes ganar del vaso, cuál es la luz del segmento tanto proximal como distal, cuál es el segmento que realmente está sano y cuál es el segmento que tú necesitas tratar completamente, ¿sí? Como decíamos al principio, el éxito del tratamiento en la patología tanto arterial como venosa es que si uno coloca un stent, lo lleve de un segmento sano a un segmento sano, ¿sí? Uno no puede tener algún problema de inflow o de outflow, porque eso va a impactar directamente en la permeabilidad de ese dispositivo y más en el paciente con patología venosa, porque el flujo es más lento y es más propenso a hacer estasis venosa y a hacer eventos trombóticos asociados. Creo que la mejor forma de tomar decisiones es con ultrasonido intravascular, ¿sí? Cuando uno se enfrenta a estos pacientes, hacerlo guiado por tomografía o guiado por el ojo, por la angiografía, no. Creo que se cometen errores que más adelante los estamos viendo en oclusiones del stent, en segmentos en el stent que quedó colocado en un segmento que estaba enfermo y que no tiene un adecuado flujo, y a los 2, 3 meses el paciente reconsulta porque hizo una retrombosis. Entonces, todo com ultrassom intravascular. Concordo plenamente com você. O AIVOS é uma ferramenta que, quando possível, tem que estar disponível, realmente. E o comprimento? Qual o comprimento médio que você coloca quando a lesão... claro que você tem que estender, né, por toda a área doente. Mas digamos que você está tratando uma lesão e a paciente tem um MyTurner sintomático e ela não tem trombose da ilíaca externa. Você colocaria só na ilíaca comum ou você tende a colocar na ilíaca externa pensando em maior aderência do stent? Como é que você planeja? Se for só na área do cruzamento a lesão. No, la extensión del stent va lo que comentábamos, solo en el segmento que está enfermo. ¿Por qué? Porque esos stents tienen un proceso de endotelización muy rápido y de todas formas colocar un cuerpo extraño en un segmento que está sano lo que va a producir es un trauma en una vena que está sana y va a producir un efecto negativo y deleterio para el paciente, ¿sí? Muchas veces uno dice, no, voy a tratar todo el segmento desde la ilíaca común hasta la ilíaca externa hasta el acetábulo, donde nosotros tenemos ya
la femoral común, pero realmente esto no va a tener una mayor ganancia ni beneficio para el paciente si ese segmento está sano. Entonces, sí le podemos acarrear problemas porque vamos a colocar un dispositivo en donde podemos producir una lesión endotelial y producir un efecto protrombótico en un paciente que no lo necesita en ese segmento. Yo soy de la idea de siempre tratar el segmento que está enfermo y para eso, lo que te decía, es importante tener claridad sobre ese segmento que está enfermo. Yo soy muy consciente de que muchas veces nosotros no tenemos la disponibilidad en todos los pacientes para hacer ultrasonido intravascular, pero creo que es como si nosotros, los que hacemos también aorta, hiciéramos los planeamientos solos con angiografía, ¿sí? Y nosotros sabemos que eso va a producir errores garrafales en pacientes porque vamos a subvalorar lesiones, diámetros, mediciones, porque necesitamos esa visión tridimensional de los vasos y tenemos que acostumbrarnos a hacerlo en toda la patología porque estas son patologías que entre mejor coloquemos y mejor hagamos el primer procedimiento, vamos a evitar reconsultas, nuevos procedimientos, oclusiones y en algún momento sí eleva el costo, realmente no lo eleva mucho, estamos viendo que estos dispositivos del ultrasonido intravascular, realmente el valor es menor al de un stent, por ejemplo, pero te va a permitir identificar exactamente la longitud, el tamaño del stent y no vas a empezar a pensarlo con, no, yo me extiendo de aquí hasta acá con 2, 3 stents, simplemente porque no estoy valorando adecuadamente las lesiones. Entonces creo que tanto en el procedimiento como a largo plazo, la visión de las tres dimensiones, tanto la angiográfica como la visión axial que nos da el ultrasonido intravascular, nos va a permitir tomar muy, muy buenas decisiones pensando en pacientes jóvenes. Claro. E qual o dispositivo de trombectomia da sua preferência? Qual que você usa mais? Ou você seleciona dependendo do caso? Creo que nosotros tenemos que tener en cuenta la característica del trompo, ¿sí? El tiempo de la trombosis, ¿sí? Es diferente tratar una trombosis de 3 días, 7 días, 14 días, síndromes postrombóticos donde ya un equipo de trombectomía no es útil. Los costos y la carga trombótica y la necesidad de evitar complicaciones asociadas. ¿A qué me refiero? Cuando nosotros en Colombia tenemos una limitante que, por ejemplo, no podemos o no está autorizado, por ejemplo, en venas, el actilice o el uso de trombolíticos, ¿sí? Porque no hay una indicación desde el regente gubernamental para ese medicamento en patología venosa, a no ser de que sea una embolia pulmonar, ¿sí? Entonces, dispositivos que utilicen Power Pulse como el AngioJet, nosotros no lo podemos utilizar con fármaco, o sea, no podemos hacer no está autorizada la trombolisis fármaco-mecánica. Entonces, tenemos otros tipos de trombolisis, que es la hidromecánica, simplemente utilizar el flujo que nos da el lítico netamente mecánico por el jet de líquido. Pero también tenemos que pacientes con trombosis muy extensas, vamos a tener una pérdida importante de sangre, mucho tiempo de lítico y vamos a producir una sobrecarga, por ejemplo, en el riñón de estos pacientes. Podemos llevarlo a una hemoglobinuria y a una disfunción renal por el tiempo en que una vez se demora con estos dispositivos que producen lisis hidromecánica. Entonces, uno utiliza otro tipo de dispositivos como el de aspiración guiada por computador, como el que tiene el Lightning Bolt de penumbra. Pero el costo de ese dispositivo también es algo que limita, y más en nuestros sistemas de salud. Entonces creo que no es de preferencia.
de que me siento más cómodo, sino que uno tiene que buscar el dispositivo para cada tipo de trombosis, para cada paciente y para el tiempo que tiene de resolver esa trombosis. Si yo hubiera utilizado en el segundo caso un dispositivo diferente de trombolisis, probablemente no hubiera podido eliminar esa carga trombótica, habría tenido mucho riesgo embólico y aparte de eso habría tenido una pérdida de sangre grandísima. Entonces por eso utilicé un sistema guiado por computadora para evitar la pérdida sanguínea asociada a una recanalización tan grande, ¿sí? Pero en trombosis diferentes, trombosis más cortas, trombosis donde yo no necesito hacer un efecto lítico tan grande, puedo utilizar otros dispositivos sin hacer sobrecarga de los riñones de estos pacientes y llevarlo a una falla renal aguda, que muchas veces se puede presentar cuando uno utiliza mucho tiempo un lítico fármaco, un lítico mecánico, hidromecánico. Creo que uno debe individualizar cada caso y cada tipo de trombosis para utilizar el dispositivo. Ótimo. Você usa balão não complacente em alguma situação ou os balões de angioplastia que você usa para pré-dilatar são os convencionais? Bueno, es algo complejo. Yo la mayoría de las veces utilizo balón de alta presión, pero hay segmentos o diámetros donde uno a veces necesita utilizar balones no complacientes. Muchas veces cuando uno se enfrenta a estos pacientes de síndrome postrombótico con unas trombosis crónicas, a veces uno avanza la guía y casi que ni logra avanzar el catéter a través de esa fibrosis. Un catéter de angiografía, un catéter diagnóstico y tiene que hacer predilataciones para lograr subir el resto de los dispositivos. Yo lo que enfatizo y realmente algo que me sirve para identificar qué tipo de balón y qué tipo de dispositivo, tanto las características de la trombosis, el segmento donde realmente yo tengo trombosis y cuál segmento no está trombosado, sino simplemente tiene una imagen angiográfica de trombosis porque no tiene un adecuado influjo, es el ultrasonido intravascular. Con eso yo puedo determinar, necesito un balón de este diámetro, de esta longitud, voy a utilizar este dispositivo para hacer la trombolisis, para hacer la tromboaspiración, o qué debo hacer en cada uno de los segmentos. Creo que es una herramienta que optimiza los recursos a utilizar porque dependiendo también de la característica de la trombosis, nosotros muchas veces, tanto como en venoso como en arteria, encontramos pacientes que tienen trombosis o cambios crónicos y cambios agudos, ¿sí? Y en cada uno de esos cambios los tenemos que identificar porque requieren un manejo diferente. Yo no puedo pretender o perder tiempo haciendo una trombolisis mecánica en un segmento que realmente no tiene trombo, sino que es unos cambios trombóticos por sinequias, por fibrosis de la vena. Entonces, estoy perdiendo tiempo y estoy añadiéndole mayor carga al paciente y estoy perdiendo el tiempo en sala. Entonces, creo que la mejor forma para identificar tanto balones como dispositivos es el ultrasonido intravascular. Eu acho, assim, você colocou muito bem isso. Eu acho muito importante, vamos falar aqui principalmente para cirurgiões que estão começando, enfim, para cirurgiões com menos experiência, que estão assistindo também o Clube da Artéria, é muito importante pré-dilatar, né? Você tem sinéquias, eu já tive alguns casos que balões convencionais não resolveram e hoje eu tendo a usar balões de alta pressão, balões não complacentes para pré-dilatar, porque é um problema grande. Se você abrir o stent, né, dentro de uma sinéquia não pré-dilatada, você cria um problema durante o procedimento. Então, principalmente os cirurgiões com menos experiência, que estão começando agora alguns casos, estudar bem antes, entender e ter esse material disponível. Porque muitas vezes, se você tiver só o balão convencional, você pode não conseguir vencer a resistência da sinéquia. Eu acho muito interessante esse conceito do stent híbrido, né? Porque o oblíquos ele não é apenas um stent
que é biselado, né? Ele tem esse conceito híbrido. Nós já tivemos no passado stent híbrido para carótida, que era maravilhoso, né? E realmente é muito importante a indústria tentar desenvolver dispositivos específicos para cada doença, para cada região. Então, tem um stent idealizado para a veia, com esse comportamento híbrido, de aplicar maior pressão onde é necessária e onde não é necessário não aplicar, realmente é muito interessante mesmo. Sí, no. Claro, cuando yo conocí el stent, lo primero que me llamó la atención es el bisel. Yo dije, bueno, es lo que uno primero piensa es evitar el gelling del flujo contralateral y meterse dentro de la cava. Uno dice, bueno, pensaron esto. Pero ya cuando empieza a analizarlo, se da cuenta de que no solo esa es su característica, sino que realmente está diseñado para el tipo de patología y tiene la fuerza en donde necesita tenerla y la movilidad donde necesita tenerla. Entonces creo que el poder contar con dispositivos que estén diseñados para diferentes segmentos corporales es entender la patología y entender cómo resolverla. Creo que eso es un plus muy, muy importante. Sem dúvida. Dos casos crônicos que você tem que recanalizar longos segmentos, qual fio guia de sua preferência, catéter, algum material específico que você usa para recanalizar? Bueno, creo que la mayoría de los casos yo los cruzo con una guía hidrofílica y un catéter multipropósito, un MPA1, MPA2. Creo que una de las cosas importantes, y sobre todo para los cirujanos que están empezando, es que esto es de paciencia. Uno no puede esperar tener una oclusión crónica y resolverla en 5 minutos. Uno tiene que buscar el camino, ¿sí? Tener diferentes posibilidades de acceso, ¿sí? La mayoría uno lo logra cruzar por el acceso femoral o popliteo, pero hay veces que no. Hay veces que necesitamos un acceso yugular. Yo, en algunos de estos pacientes, inicialmente hacía el acceso yugular o dejaba el acceso yugular, pero ya posteriormente lo que hago es hacer dejo un paciente canalizado con un Yerko, con un catéter venoso normalito, 18 gauge, un Yerko 18. Por ahí a través una guía 0.35 y lo dejo ahí. Simplemente canalizar al paciente me sirve para ponerle líquidos, pero en el momento en que no logro cruzar, utilizo la vía cefálica o la vía basílica, dependiendo de donde se haya canalizado el paciente, y me permite hacer el cruce, hacer un true and true, y posteriormente subir los dispositivos por el acceso femoral. Pero siempre tener en cuenta que estos casos no se resuelven en 5 minutos. A veces sí, pero la mayoría necesitan tiempo y necesita pensar en diferentes posibilidades de acceso para cruzar ese tipo de lesiones. Son lesiones que muchas veces uno, sobre todo las que están muy colateralizadas, uno empieza a cruzar y se mete por una colateral, por otra colateral. Siempre estar muy seguro del camino que se eligió para llegar. Puede pasar que uno piense que logró cruzar por la ilíaca común, cogió una colateral, llegó a la cava por una lumbar y le mete un balón de 12 milímetros y tiene una ruptura venosa importante. Entonces, en cuanto al camino, no es solo la dificultad de cruzarlo, sino que realmente en estos pacientes que están tan colateralizados, saber que se cruzó por el camino que uno esperaba cruzar y no se tomó una colateral pélvica y uno termina rompiéndola y produciendo un sangrado pélvico en estos pacientes. Não, sem dúvida. Você tem que identificar o caminho. Muitas vezes aparecem muitas colaterais na geografia, te atrapalha até entender. Você tem que fazer diversas incidências, mudar o arco de ângulo, né, para entender o caminho. Mas o fio guia, qual que você tem disponível? Terumo, Roadrunner, algum outro fio guia específico? Ou que tem no dia? Qual é a sua preferência? Bueno, realmente, lo que te decía, realmente cruzo con cualquier guía hidrofílica cuando tengo inconvenientes
lo que hago es darle un poquito de soporte con un catéter de cruce. El que utilizo normalmente es el Rubicon. Cuando necesito cambiar de la guía y realmente cruzar con una guía más pequeña, eh, utilizo las guías de Asahi. Son, realmente son espectaculares. Creo que la pushability y la relación de torque permite guiar muy bien y cruzar las lesiones muy fácilmente. Você prefere as que tem peso na ponta ou a que não tem peso na ponta, como o Gladius? En vena, Sem no, peso, sin Gladius. peso. Ótimo. En vena, sin peso en la punta, simplemente para lograr navegar. Sobre todo lo que te comentaba, a veces uno tiene procesos oclusivos tan, ¿cómo decirlo? Como tan apretados, tan fibróticos, donde incluso un catéter de 5 French no cruza. Entonces uno necesita utilizar guía 014, guía 018. A mí me gusta mucho el sistema de 014 porque también puedo utilizar catéteres de cruce 014 que me permiten navegar sobre esas estenosis. Y utilizo de ultrasonido intravascular, utilizo el Opticross que navega por 014 por 018 y que también va por un 6 French y me permite visualizar ese trayecto que logré cruzar, si estoy realmente dentro de la ilíaca, si no me metí en una colateral, y me permite ir identificando y seguir con todo el armamentario de tratamiento. Primero la predilatación, evaluar para poder subir dispositivos de mayor, que necesitan mayor diámetro para lograr subir y hacer todo el procedimiento. Pero cuando necesito ese cruce en lesiones muy puntuales, donde son muy estrechas, utilizo las guías de Asahi 014. Ah, muito interessante. Nos casos de recanalização, digamos assim, vamos elencar aqui 3 situações diferentes. O paciente que tem um MyTurner extremamente sintomático, obviamente que você avaliou por diversas maneiras, fez o AIVOS, é positivo, você trata esses pacientes? Bueno, los pacientes que yo trato de síndrome de May-Turner y lo que comentamos al principio, lo que está demostrado es tratar desde clasificación clínica de 3 en adelante, porque son los pacientes donde realmente esa estenosis sí produce un efecto hemodinámico. O sea, en esos estudios hemodinámicos en diferentes pacientes, diferentes sintomatologías, y los pacientes que realmente presentan y que ya tienen edema asimétrico de la extremidad son los que se benefician del tratamiento, ¿sí? La mayoría de los pacientes que trato son pacientes que ya están debutando con proceso trombótico. Realmente no me llegan muchos pacientes a la consulta de simplemente el edema de la extremidad. No es la mayoría, pero tener en cuenta que cuando uno consulta a un paciente que tiene una insuficiencia venosa, que uno ve que tiene una congestión en el Doppler, una insuficiencia venosa profunda desde el eje femoral común, que uno ve un edema asimétrico de la extremidad que viene desde el muslo, no tiene que sospechar que algo está pasando arriba, no tiene que sospechar que algo está pasando con el segmento iliocao y debe estudiarse, ¿sí? Inicialmente yo lo que hago es estudiarlo con Doppler. Una vez identificado el problema y ya teniendo en cuenta que tengo una alteración hemodinámica dentro del Doppler, ya empiezo con el planeamiento del estudio de un posible síndrome de May-Turner. E esses pacientes que não tiveram trombose, você está tratando só o MyTurner, você deixa anticoagulado no pós-operatório e por quanto tempo se você deixa? Bueno, esto es un poco debatible. Los pacientes que no tienen proceso trombótico tampoco tienen indicación de tener anticoagulación, ¿sí? Paciente que tiene un síndrome venoso compresivo, simplemente se le hace el manejo antiagregante que se utiliza para cuando uno hace un implante de stent, ¿sí? No utilizo de rutina en pacientes que simplemente tienen la compresión, hacer un manejo de anticoagulación crónica en estos pacientes porque no tienen una patología que necesite anticoagulación.
Em, ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces uno dice, bueno, hacemos un proceso de anticoagulación corto durante el proceso de endotelización del stent o no hacerlo. Creo que no es necesario en esos pacientes que no tienen un evento trombótico asociado. Creo que simplemente hacerlo con la antiagregación les va bien. E os pacientes que estão em síndrome pós-trombótica, você mantém anticoagulado após o implante do stent, após o tratamento? Bueno, esos pacientes, los que vienen con síndrome postrombotico, cuando uno no identifica que tengan una causa trombótica per se asociada a un factor de riesgo que nos esté produciendo esa trombosis, no. ¿Sí? La mayoría de los pacientes que yo dejo anticoagulados son los pacientes que tienen indicación por su proceso trombótico agudo. ¿Sí? Algunos pacientes que tienen síndrome postrombótico y que yo identifico dentro del estudio de ultrasonido intravascular que tienen trombosis aguda asociada, los dejo anticoagulados, ¿sí? Por un periodo no superior a 3 meses. Y los que sí ya tienen anticoagulación crónica son los pacientes que tienen factores de riesgo, síndrome antifosfolípidos, pacientes que tienen alguna coagulopatía o algún estado hipercoagulable asociado. De resto, creo que también a veces nosotros pensamos que la anticoagulación nos va a permitir la permeabilidad del stent, y la anticoagulación ni nos garantiza la permeabilidad, ni nos afecta, ni nos impacta. Yo creo que el factor más importante que nos va a permitir establecer la permeabilidad del stent es colocarlo bien, garantizarle un buen flujo de entrada, un buen flujo de salida, colocarlo en las dimensiones que se necesitan, en el segmento que se necesita, y utilizar el mejor dispositivo para ese caso. La anticoagulación no nos va ni a salvar, ni a mejorar el haber tomado una mala decisión en sala. Entonces, muchas veces uno tiende a sobreanticoagular a los pacientes porque quiere mantener su stent permeable la mayor cantidad de tiempo, pero realmente eso no va a impactar en cierto tipo de patologías. Realmente é fundamental. O stent ele tem que ir de uma área saudável a outra área saudável. Né? Para você ter um bom inflow, um bom outflow. Então, é verdade. Isso claro. É um conceito fundamental aqui para ficar muito claro. Sí, y no olvidar que en diferentes segmentos existe la opción de hacer manejos híbridos para garantizar precisamente ese influjo, ¿sí? Sobre todo cuando uno tiene un compromiso muy importante en la femoral común, tiene oclusión de la femoral profunda, de la safena, y no logra recanalizarlos adecuadamente. Hay que pensar en hacer manejos híbridos para hacer reconstrucción de ese segmento venoso y garantizarle el flujo de entrada a ese stent, porque si no vamos a tener un stent ocluido en muy corto tiempo en un paciente que ya después vamos a tener más problemas para intentar revascularizarlo, y que probablemente lo que necesita es un muy buen procedimiento inicial que garantice buen flujo de entrada, buen flujo de salida. Sem dúvida. Não, e outro ponto também que eu achei muito relevante deixar claro aqui, que você falou, principalmente para os cirurgiões que estão começando, procedimento venoso, não, você tem que ter paciência, se preparar, porque o procedimento pode demorar, né? Eu sempre deixo preparado, né, o pescoço, caso seja necessário puncionar, ou no procedimento mais complexo já deixar uma bainha na jugular, ou essa sua sugestão Sim. de usar o membro superior. Realmente ter essa carta na manga de usar o acesso cranial ajuda muito, né? Para você encontrar o caminho. E muitas vezes é muito sinuoso e você tem, como falamos aqui, né? Você tem muitas colaterais que atrapalham às vezes a visualização, ou o guia vai sempre para a colateral, então é muito importante. Sí, no, claro. Yo creo que en vascular periférico nosotros tenemos que trasladar lo que nos pasa en cirugía abierta a cirugía endovascular. Uno a veces puede hacer un bypass rápido, a veces puede demorar 6 horas. ¿Sí? Lo mismo,
Lo mismo pasa en la patología tanto arterial como venosa. No puede entrar y resolver y cruzar una lesión en 20 minutos o no puede necesitar una hora, hora y media para cruzar adecuadamente una lesión. Entonces eso hay que tenerlo en mente, hay que tener en mente estar preparado y tener todas esas herramientas a la mano, diferentes puntos de acceso para hacer run through, para poder hacer cruces de diferentes formas de las lesiones. Es fundamental. Si uno no está preparado, si uno no lo tiene en mente, probablemente se va a frustrar durante el procedimiento y va a terminar diciendo no se pudo cruzar, lo siento, tómate estos medicamentos y controle los síntomas e já. Não, sem dúvida. Açoeiro, quero lhe agradecer. Foi um grande prazer contar com você aqui no Clube da Artéria. Foi muito instrutivo, material espetacular. Muchas gracias. Volte sempre ao Rio de Janeiro. Muchas gracias. Lo mismo, lo que podamos colaborar en Bogotá, en Colombia, con muchísimo gusto. Realmente lo que siempre he pensado es que la experiencia de nosotros los latinoamericanos es diferente, porque nosotros tenemos ciertas características que pueden limitar en algunos casos nuestro actuar, que necesitamos optimizar cada uno de los recursos y eso promueve el ingenio, eso promueve la resolución de problemas. Y el compartir nuestras experiencias latinoamericanas, muchas veces las compartimos en los congresos, nos reunimos, no, mira, me pasó este caso, ¿sí? Creo que tenemos que hacerlo más seguido y más formal. Creo que la experiencia latinoamericana es algo que debe mostrarse, se debe mostrar al mundo. Sem dúvida, eu concordo com você. Nós usamos muito a criatividade, né, para vencer as dificuldades, muitas vezes não ter aquele material ideal. Então, acho realmente compartilhar nossas experiências é fundamental e isso é muito rico, né, para o crescimento de todo mundo. Muito obrigado pela sua presença. Quero agradecer também a todos que estão conosco aqui, assistindo a esse episódio do Clube da Artéria. Convidar vocês para seguirmos no Instagram, no YouTube. E em breve teremos um novo episódio. Até o próximo, então. Um grande abraço.